Queridos amigos y compatriotas, bienvenidos a esta su casa. Agradezco a todos por su presencia esta tarde para la inauguración de la muestra fotográfica Camino a la Verdad. Esta exposición pretende mostrarles no solamente el daño ambiental causado en la Amazonía ecuatoriana a raíz de las operaciones petroleras de la empresa Texaco, hoy Chevron, sino también y sobre todo el lado humano y el sufrimiento en que se han visto condenados a vivir por décadas ya nuestros compatriotas del Lago Agrio y de la Amazonía. Esto con el único propósito de seguir ampliando la denuncia y el debate sobre la injusta situación que debemos experimentar los países pequeños por las malas prácticas de empresas transnacionales. Quisiera brevemente, antes de que podamos apreciar esta exposición, explicarles algunos elementos que todos debemos conocer para entender la dimensión de la tragedia y de la catástrofe ecológica dejada en nuestra Amazonía por la empresa Texaco, en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Texaco estuvo operando en la explotación petrolera en la región amazónica de nuestro país desde 1964 hasta el año 1990. En ese periodo, la empresa perforó 356 pozos petroleros y cerca de 1,000 piscinas para arrojar los residuos de la explotación. Estos residuos son básicamente ciertos porcentajes de petróleo crudo, lodos de perforación que emanan de la perforación y aguas de producción con residuos de petróleo. Pero estas piscinas fueron hechas sin ningún tipo de consideración técnica, sin el empleo de tecnología que ya estaba disponible en ese momento y que de hecho esta misma empresa había patentado y la utilizaba en otras explotaciones en otros países, pero sobre todo sin ningún cuidado ni respeto por la Amazonía y por sus habitantes. Es difícil tener una idea de la real magnitud de la tragedia ecológica que dejó tras de sí la empresa Texaco en nuestro país. Voy a dar unas cifras con la esperanza de que cuando miren la exposición y estos testimonios fotográficos que tenemos aquí, traten de imaginar y dimensionar el daño y el volumen de este desastre causado simplemente por el deseo de privilegiar el lucro y el beneficio económico de una empresa por sobre su responsabilidad social y legal. Texaco es responsable del derrame de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo y de 64 millones de litros de petróleo en bruto en una extensión de aproximadamente 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Muchas veces estas cifras no caben en nuestra mente o es difícil imaginar la dimensión de lo que se está señalando. Por eso quisiera hacerles un pequeño ejercicio de comparación. Hace apenas 3 años se produjo uno de los que se considera o se califica como el mayor derrame de petróleo en el mundo, el que se produjo en el Golfo de México y que fue responsabilidad de la British Petroleum. Muchos de ustedes deben haber conocido y seguido esa noticia por los medios. En ese accidente, que duró aproximadamente 4 meses de derrame, entre los meses de abril y septiembre, se vertieron en las aguas del Golfo aproximadamente 780,000 metros cúbicos de crudo. Durante los años que operó Texaco en Ecuador, vertió 68,140,000 metros cúbicos de desechos de tóxicos. Vale la pena que se den cuenta de esa comparación. En otro de los grandes desastres ambientales, el de Exxon Valdez, que también fue considerado por mucho tiempo uno de los mayores desastres ecológicos causados por el hombre, se calcula que se vertieron entre 38,000 y 42,000 metros cúbicos de petróleo en la zona del mar de Alaska. Repito, Texaco ha sido encontrado responsable de verter en nuestro territorio amazónico 71 millones de litros de residuos de petróleo, aparte de 64 millones de litros de petróleo en bruto. Pero el atentado de esta compañía no se limitó a la irresponsabilidad en el desarrollo de sus actividades extractivas y de explotación, sino que también incumplió y se burló de las obligaciones de remediación que tenía. Ninguna remediación efectiva fue operada por esta empresa, ni siquiera en las 162 piscinas que se comprometió a remediar. Sus trabajos fueron apenas de un recubrimiento artificial, superficial,
nuevamente sin ningún criterio y consideración técnico y mucho menos social. La responsabilidad de Chevron Texaco por los daños ambientales en la zona es evidente. Se siguen descubriendo piscinas que Chevron Texaco escondió en vez de realizar la remediación ambiental a la que estaba obligada. La catástrofe ambiental causada por Chevron Texaco por sus operaciones todavía está ahí en la Amazonía. Pero lo importante es que esta tarde está también aquí con nosotros, por medio de esta muestra fotográfica. Porque estas imágenes nos traen apenas una parte de la verdad para compartirla con ustedes. Y está aquí porque el gobierno nacional ha decidido escuchar las preocupaciones de los ciudadanos afectados, como es su deber y su obligación, sin que esto constituya ningún tipo de influencia en el manejo judicial del caso. El gobierno simplemente tiene la obligación de denunciar al mundo el desastre ambiental del que fuimos y seguimos siendo víctimas. Y al mismo tiempo que denunciamos al mundo este desastre ambiental, debemos denunciar las prácticas de presión, de desprestigio, de propaganda millonarias que Chevron Texaco lleva adelante en contra del Estado ecuatoriano, pretendiendo deslegitimar su sistema de justicia y solicitando que no se conceda al Ecuador el acceso al sistema de preferencias arancelarias al que tiene derecho. Durante cerca de 10 años, para evadir la demanda que los habitantes del Lago Agrio plantearon en las Cortes de Nueva York, Chevron dijo que el juicio debía celebrarse en el Ecuador, donde las Cortes estaban en total capacidad de administrar justicia. Sin embargo, ahora que dichas Cortes la han sentenciado a pagar una indemnización de más de 9.000 millones de dólares, señalan que el sistema de justicia ecuatoriano no es idóneo. El embate de esta compañía no tiene límites y además pretende endosar la condena en su contra al Estado ecuatoriano, recurriendo a tribunales arbitrales internacionales que tienen tradición en fallar a favor de las grandes corporaciones multinacionales. Precisamente por ello, es necesario que entre todos unamos nuestra voz de denuncia y repudio a estas prácticas. Para hacer un pequeño homenaje a ese hombre universal que falleció ayer, Nelson Mandela, voy a recordar unas de sus palabras. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por ello, tenemos que educarnos todos en el sentido de entender la realidad y la dimensión de este caso, para cambiar esta situación que perjudica a nuestros compatriotas por ya más de 40 años. Poblaciones enteras viven privadas de un acceso al derecho humano básico, de poder disfrutar del agua limpia, de obtener su alimentación de la pesca de los ríos de su entorno o de tomar los frutos de sus árboles. Todo ello está contaminado. Espero que esta exposición de fotografías nos sensibilice, nos eduque y aumente el compromiso de todos por apoyar a nuestros compatriotas del Lago Agrio y de la Amazonía ecuatoriana en general en su búsqueda y lucha por la justicia. Los invito a unirse y adherir al Comité de Solidaridad al Ecuador, que estará realizando una serie de eventos para continuar abriendo espacios y canales de difusión a esta verdad que sabemos terminará por brillar y respaldar la posición de nuestros compatriotas en el Ecuador. Nuevamente, muchas gracias por su compañía, gracias por su apoyo y los invito a disfrutar de esta exposición antes de pasar al salón de arriba.